Luego de los cambios históricos, democráticos y sin violencia que se generaron en nuestro país, cuando el PRD llegó a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, y luego en el 2000, con la presencia del PAN, Vicente Fox en la presidencia, con Calderón, luego Peña Nieto y ahora con Morena, después de todos esos ejercicios, pensábamos que la democracia mexicana se había fortalecido, había madurado, sobre todo entre los partidos políticos, no mencionaría aquí a la sociedad. Pero resulta que no, a mi punto de vista, pues vamos en un proceso retrógrado porque ahora estamos en una democracia que se maneja entre el mayoriteo y el abstencionismo. Y para ello he convocado a dos grandes personajes, dos grandes analistas, uno de ellos exlegislador, por cierto, para platicar sobre este tema y considerar sus opiniones. Me refiero a Juan Carlos Zárraga, que repito, fue exdiputado federal, hoy analista político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Carlos, como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y Juan María Naveja, que usted lo conoce muy bien, un destacadísimo, no solamente a nivel nacional, sino internacional, un destacadísimo analista político. Juan María, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, qué generoso, Carlos, y un placer compartir micrófono e imagen con ustedes. A ver, Juan María, iniciamos contigo. ¿Cuál es tu apreciación que tienes después de esta serie de consultas, de votaciones callejeras, ahora de festivales? Hubo, si estás de acuerdo con el término, a mi punto de vista, un fracaso con la consulta al juicio de los expresidentes de la República, luego con la revocación, ahora quieren hacer una consulta y un festival para castigar a los traidores de la patria. ¿Esta es la democracia que buscamos en el país, Juan María? Carlos, fueron incapaces de mantener con vida una palmera que tenía 100 años. Ya vamos sacando conclusiones de qué tamaño es la responsabilidad que tienen. Mira, creo que este momento es uno de los momentos más tristes de nuestra democracia, porque supone la gente muchas veces que la democracia es ir a votar y se acabó, o que la democracia se termina con el INE, y no, la democracia está pasando por un momento dificilísimo en este momento, por lo que estás comentando con respecto a ese señalamiento de traidores a la patria, de quienes disienten, de quienes tienen obligación de dar su opinión. Juan Carlos nos hablará como exlegislador, pero esa es una prerrogativa y además una obligación del legislador de presentar sus puntos de vista de acuerdo a lo que piensa, cree, está seguro, y esa es la posibilidad de que representen al ciudadano. Y las demás consultas, Carlos, pues han sido caprichos del presidente de la República. La de los expresidentes, para él evadir su responsabilidad y evidenciarnos claramente el pacto de impunidad que pues cada día tenemos más pruebas que estableció con el expresidente Peña Nieto. Y luego, pues el gasto que por allí nuestro amigo Joel Saucedo señalaba en la prensa que pudiera ser de 7,000 millones de pesos el costo de la consulta de revocación de mandato. O sea que estamos ante golpes a la democracia y un gasto del dinero que no tenemos, mi querido Carlos. Y además, como bien anotas, la Constitución de manera muy clara y definida señala que los legisladores no pueden ser reconvenidos en las expresiones y opiniones que emitan. Entonces, si es así, ¿por qué llamarlos traidores? Efectivamente, o sea, no puedes estar calificando, y menos, Carlos, en un momento como en el que estamos viviendo, con 120,000 homicidios dolosos, con tanta agresividad, con gente tan violenta que se ve por las calles, y no puedes estar poniendo con el riesgo a quienes simplemente hicieron su tarea, hicieron su trabajo. ¿Y quién dice que los traidores a la patria fueron quienes se opusieron al fortalecimiento de la CFE? Probablemente fueron más patriotas, aquellos que están cuidando el futuro del país, el futuro de las próximas generaciones y el presente, Carlos, porque ya nos alcanzó el tema del calentamiento global. Y habrás de recordar, Juan María, y también fundamentalmente Juan Carlos Zárraga, que los que hoy califican de traidores a sus pares legisladores, en la administración de Peña Nieto cercaron, bloquearon el Senado de la República para evitar la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, allá eran héroes, aquí los otros son traidores. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión? Porque recordando un poco el inicio de lo que decía Juan María Naveja, vi un mensaje en redes sociales sobre la famosa palma de reforma, que decían son capaces de dar homenaje a una palma, pero destruir una selva. Están hablando, por supuesto, del Tren Maya. Tu primer apunte, Juan Carlos. Bueno, Carlos, aquí hay algo muy claro. El primer trienio del sexenio del presidente López Obrador ha sido un trienio en el cual los ciudadanos hemos observado cómo
el grupo mayoritario en esos 3 años en la Cámara de Diputados fue Morena, y ellos abusaron del principio de mayoría, convirtiéndolo en mayoriteo. El principio de mayoría en una democracia no es un principio malo, es un principio legítimo, legal, constitucional. Pero ¿qué pasa cuando ese principio de mayoría se transforma en mayoriteo? Bueno, pues que se acaba el debate, que se silencian a las voces opositoras y lo más grave, Carlos, se pierde el sentido fundamental de la democracia. Uno de los valores más preciados de la democracia es el derecho a disentir. Legítimamente, los legisladores pueden disentir del presidente de la República, pero pareciera que para este gobierno de la Cuarta Transformación no está permitido que alguien disienta del presidente de la República. Y en este segundo trienio que está iniciando del gobierno de López Obrador, lo que vemos es que, bueno, hay una oposición organizada que está ejerciendo su legítimo derecho a disentir. Y ahora el grupo mayoritario, que es el de Morena, pues los califica de traidores a la patria. Yo dejaría una reflexión sobre la mesa. ¿No es más traidor a la patria aquel presidente de la República que pone al ejército a disposición de otro presidente de otro país extranjero, como lo ha hecho evidente Donald Trump con las declaraciones de hace unos días que dijo, bueno, pues hasta López Obrador me puso el ejército gratis en la frontera? Entonces son claros oscuros de este gobierno que sin lugar a dudas vulneran el principio fundamental de la democracia. ¿Y esto qué es lo que ocasiona, Carlos? Y ese es el gran riesgo. Ocasiona que muchos ciudadanos que están observando esta polarización en la sociedad, pues digan, ¿qué caso tiene votar? ¿Para qué participo? Y entonces se produce el abstencionismo. Una sociedad madura es una sociedad en la cual el ciudadano participa activamente y democráticamente en todos los haberes y quehaceres del gobierno. Pero pareciera que para esta cuarta transformación lo que más le conviene es que el ciudadano no participe. Y en el abstencionismo le están apostando a ganar con su voto duro, que ya vimos que es alrededor como de 17 millones de votos, porque fue lo que movilizaron en la consulta esta patito que hicieron. Entonces, Carlos, en una primera instancia, estamos entre un mayoriteo y un abstencionismo propiciados por un Estado débil, como es este gobierno que se ha convertido en un Estado débil. Pero eso sí, Carlos, un Estado muy metiche, diría yo, en todo quiere estar y en todo quiere decidir. Y eso pone en riesgo la vida democrática de este país. Pero a ver, Juan Carlos, en una democracia madura, el silencio le hace abstención, también es un ejercicio de manifestación. Totalmente de acuerdo, Carlos, pero aquí lo que está en juego no solo es valores como nación, sino está en juego el futuro de este país. ¿Qué es lo que hemos observado en los primeros años de este gobierno de la Cuarta Transformación? Que todo aquel contrapeso que existía hay que desaparecerlo. Y así lo hizo con los tribunales electorales, así lo hizo con la Suprema Corte de Justicia y así lo pretende hacer con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en un gobierno en el cual no le gustan los contrapesos, es muy riesgoso dejar la decisión de quién nos va a gobernar a partir del 2024 en solo el voto duro de los partidos políticos. Los ciudadanos de a pie tenemos la obligación con este país y con las generaciones futuras de dejarles el mejor gobierno posible. Si tú me lo permites, Carlos, el menos malo, pero no permitir que siga un gobierno al cual no le gustan los contrapesos, ejerce el mayoriteo cuando así lo pudo hacer en las cámaras y lo más grave, que comete errores tras errores y gobierna a base de ocurrencias. Eso es muy grave, Carlos. Estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito educativo, que ahora quieren desaparecer los grados escolares, quieren desaparecer las materias y quieren agrupar todas las materias en 4 líneas que les llaman saberes. Estamos viendo en la parte de seguridad, Carlos, que en las mañaneras no hay ni una sola mención a los feminicidios que van a la alza en este país. Y yo le recuerdo al presidente de la República que de acuerdo al listado nominal,
el 52% de ciudadanos de este país son mujeres. Y es un grupo el cual ha sido menospreciado por este gobierno. Y para rematar, Carlos, se gastaron una millonada en una consulta que solo sirvió para alimentar el ego presidencial. Y tenemos por otro lado a familias sufriendo que tienen niños con cáncer, los cuales no tienen tratamiento. Y vemos también, Carlos, que hay en las bodegas del Seguro Social medicinas que se han echado a perder porque este gobierno no las ha sabido distribuir. Entonces, la reflexión ¿es este el gobierno que le queremos dejar a las nuevas generaciones? Creo que la mayoría coincidiremos en que no. Y es por eso que es importante la participación más que el abstencionismo, Carlos. A ver, vamos a escuchar tu réplica por la siguiente reflexión que le transmito a Juan María Naveja. Ya escucharemos por alusiones personales la réplica. Pero Juan María, estábamos acostumbrados al mayoriteo, ¿no? Juan Carlos fue legislador, ahorita nos va a responder, pero pues el mayoriteo era una conducta habitual para que pasaran todas las iniciativas presidenciales, que por cierto, esta es la primera ocasión en la historia de México que no pasa una iniciativa, la de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes aplaudían, levantadedos, la roqueseñal. Pues había mayoriteo, ¿no? Era una conducta permanente hasta el 97, Carlos, pero había la posibilidad del diálogo, había la posibilidad de negociar. Vamos al Instituto Nacional Electoral, que como todos sabemos, su Consejo General se conforma con propuestas de los partidos políticos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su fuerza electoral. Así es como se venía dando la propuesta, se enviaban las propuestas al Senado y el Senado definía. Y ya sabíamos que, por ejemplo, fíjate lo que son las cosas, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que ahora son tan criticados por López Obrador, llegaron al INE por la vía del PRD, que dirigía o tenía a López Obrador como una de sus principales figuras. O sea, este tipo de mayoriteo que se daba, pero sí, pero había también un tipo de negociación, había un tipo de diálogo y a este presidente no le importa negociar. Carlos, a lo que acabas de decir, te diría, es el primer presidente que no se ha sentado a hablar con los líderes de los partidos, no le interesa tener ningún tipo de negociación. Y abundando en lo que también estaban comentando, es la parte de la lección que ha dado el ciudadano y que ha recibido el propio ciudadano. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos ido el 6 de junio pasado a votar para evitar una mayoría calificada de Morena? Cuando vimos lo que acaba de suceder con la ley eléctrica, nos damos cuenta de que sí cuenta el voto. Ahí es donde la sociedad acaba de darse cuenta de que Morena no tiene un cheque en blanco para el 2024. Y al mismo tiempo quedó claro que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de todas las piedras que le pusieron en el camino, pudo sacar adelante una impecable consulta, innecesaria a todas luces, pero finalmente cumplieron con las obligaciones constitucionales que ellos tenían. Entonces, bajo este panorama que estamos viviendo, la verdad es que los golpes que está dando este gobierno a la democracia pueden afectar a las próximas generaciones de una manera grave, Nomás piensen en qué condiciones va a entregar López Obrador al próximo presidente cuando estamos viendo que no hay crecimiento, inflación, problemas de salud, problemas de educación, problemas de infraestructura. Es decir, le está dejando una papa caliente al próximo gobierno que no sé cómo lo va a resolver. Y cerraría, Carlos, diciendo lo siguiente: como estamos viendo la economía del país, el Producto Interno Bruto per cápita, lo vamos a estar recuperando por allá del 2030. Imagínate las circunstancias económicas con que está dejando este gobierno al país. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Juan Carlos Zárraga y Juan María Naveja. Yo recuerdo, por las menciones que hace Juan María Naveja, una aseveración muy importante que hizo Lorenzo Córdoba respecto a estas últimas consultas y votaciones, etcétera. Él dijo: es la primera vez que el INE se enfrenta a cuatro obstáculos muy importantes. Vencimos la pandemia, en ninguna casilla se dio contagios. Vencimos al crimen organizado que se metió en las elecciones. Vencimos los ataques del gobierno federal directos contra nosotros y vencimos a la austeridad. Y aún así, serán las elecciones con toda la credibilidad que merece el Instituto Nacional Electoral. Esto va en serio, regresamos. Estás viendo Va en Serio.